el tema que me han pedido es la cristiandad como etapa histórica concreta que se ha realizado, sobre todo en la época que se ha denominado Edad Media. Antes de comenzar debemos distinguir entre cristianismo y cristiandad. Cristianismo se llama cristianismo cuando hay cristianismo cuando hay individuos cristianos sueltos que siguen los principios del Evangelio. Hay cristiandad, en cambio, cuando el Evangelio impregna el orden temporal, que es otra cosa. O sea, no los individuos, no los corazones individuales, sino el orden temporal. Por ejemplo, en la China actual hay cristianismo, porque hay muchos cristianos, aunque estén en campos de concentración, pero no hay cristiandad porque el régimen no sigue los principios del Evangelio, ni mucho menos. Pero entonces vamos a hablar no del cristianismo, eso quizás se trató antes cuando se hablaba de la época de las persecuciones romanas, etc. Ahora vamos a hablar de la cristiandad, es decir, una época concreta que tuvo una concreción histórica, no quiere decir que sea la única, pero tuvo una concreción histórica en lo que se llama la Edad Media. La Edad Media también hay que aclarar qué significa esta expresión Edad Media, porque es una expresión muy sustancialmente tonta, digamos, todas las edades son medias entre la que está antes y la que la sigue. La expresión se inventó en la época del Renacimiento, cuando los autores aquellos del Renacimiento, sobre todo paganizante, justo el nombre del Renacimiento, volvían a hacer la cultura, como si la Edad Media hubiera sido una época de oscuridad, entre dos grandes periodos históricos, cuales fueron la cultura greco-romana y el Renacimiento. La Edad Media, pues, era una edad, justo como el nombre lo indica, un paréntesis de oscuridad, al lado de dos momentos culminantes de la historia. Las últimas raíces de la cristiandad, que la podemos ubicar, como dijimos, en la Edad Media, es decir, más o menos entre los años que vean del 1050 al 1350, eso es lo que se suele considerar como la Edad Media, la época más pura de la Edad Media. Digo que las últimas raíces de la cristiandad deben ser buscadas en el suelo de la cultura griega y de la civilización latina, aunque los renacentistas creyeron que ellos eran los grandes descubridores de lo griego y de lo latino. En realidad, en la Edad Media se rindió culto a lo griego y a lo latino. Son los últimos, la ley romana. El aporte griego, susumido principalmente por los padres de la Iglesia griegos, siguió influyendo en Occidente a través de la herencia bizantina por Constantinopla, y el mundo romano aportó la llamada Pax Romana, los caminos imperiales por los cuales transitaban los misioneros, y la literatura, gran literatura latina. Virgilio, decía San León Magno, uno de los grandes papas de la antigüedad, hablando con entusiasmo de lo que fue el gran imperio romano, que dice este papa: convenía perfectamente al plan divino que muchos estados fueran reunidos en un solo imperio, para que la predicación se expandiera con rapidez entre los pueblos bajo una misma potestad. Y por eso la conversión del emperador Constantino, y tras él del imperio, fue un acontecimiento clave que fue desde lejos preparando un momento en que el Evangelio impregnase el orden temporal, porque luego vinieron las invasiones de los bárbaros, destruyendo el imperio semicristiano. Parecía que todo iba a la ruina, pero en medio del desastre, algunos autores, particularmente San Agustín, imaginaron que la victoria de la Iglesia sobre la sociedad, luego de esta época de decadencia, de barbarie, tanto que la lectura favorita de Carlomagno, que sería el primer emperador de un imperio católico, claramente católico, sería la obra culmen de San Agustín de Civitate Dei, donde trata de la ciudad de Dios, donde trata precisamente de esta cristiandad. Además, los bárbaros se fueron poco a poco convirtiendo al catolicismo, los normandos, los magiares,
y así se fue preparando lo que se llamaría luego el Sacro Imperio Romano Germánico. 2 siglos más tarde ya tenemos lo que llamamos la época de la cristiandad, de 1150 a 1350, la época de las cruzadas, la época de las grandes catedrales, la época de las sumas teológicas, de las corporaciones artesanales, de las universidades. Vamos a entonces ahora resumir un poquito lo que yo expongo largamente en el libro que se llama La cristiandad y su cosmovisión, que acaba de aparecer en su cuarta edición acá en Argentina. Vamos a exponer, algunos aspectos de esta época media. Ante todo, el campo de la cultura nos interesa, la cultura de la cristiandad. Muchos creen que las masas en la Edad Media eran incultas totalmente, esa es la propaganda que se ha hecho, época de niebla, de oscuridad, pero eso no fue así. Ante todo, no fue tan grande el número de analfabetos, como a veces se dice, y en aquella época el saber leer era, digamos así, no era lo esencial de un hombre culto. Hay gente que piensa que la cultura es lo mismo que saber leer. Por ejemplo, de nosotros Sarmiento, él creía que la Argentina se iba a ser culta cuando todos supieran leer. Bueno, aprender a leer es un medio, pero si después uno lee pavadas o tonterías o cosas corruptoras, no sirve demasiado. A lo mejor en esa época había gente que no sabía leer, pero el papel, digamos así, de la enseñanza por los ojos que daban las catedrales, cuando la gente veía eso, le explicaba lo que eran los trabajos, lo que era la semana, lo que era la historia, era una manera de tener cultura, aunque a lo mejor no supiesen leer. Creo que ustedes que cuando en cierta ocasión Chesterton estaba recorriendo España, pasó por un pueblito muy atrasado de España, y cuando vio que la gente cómo hablaba, con qué sabiduría hablaban aquellas personas, dijo esta frase muy típica de él: Dios mío, qué cultos estos analfabetos. O sea, nosotros unimos el saber leer con ser culto, y no es así. Puede uno, y fíjense ustedes que Santa Catalina de Siena es doctora de la Iglesia y no sabía leer. Ahí tenemos un caso extremo, doctora de la Iglesia y no sabía leer. O sea, quiero decir que no es tan importante, absolutamente lo único importante, el saber leer. Y así podía darse que en la Edad Media hubiese gente que no supiese leer, pero que era más culta que la gente de hoy, porque sabía qué era el hombre, para qué estábamos, el sentido de la existencia, y eso es parte de la cultura. Pero por otro lado, hubo también una cultura en el sentido de que había colegios. Junto a cada parroquia era obligatorio de instalar un colegio, o junto a cada catedral, o junto a cada monasterio, colegio. Había como colegios lo que hoy llamaríamos la enseñanza primaria. Pero sobre todo, además de la enseñanza primaria, de lo que hoy llamaríamos secundaria, que sería largo explicar, pero existía también otra enseñanza correspondiente a la que hoy llamamos secundaria, había la enseñanza universitaria. Y la universidad es un invento de la Edad Media. Justamente, ¿cómo puede ser llamada época oscura, como se nos enseña en los colegios? Se pinta la Edad Media como una época de barbarie. ¿Cómo puede ser llamar edad oscura la época en que aparecen las primeras universidades? Las universidades no se fundaron ni en la China milenaria, ni en la India con una cultura también milenaria, sino que se fundaron durante la Edad Media. En París empieza la primera universidad, es una creación medieval. Las universidades fueron creación eclesiástica también, o sea, dependientes íntimamente de la Iglesia, y eran verdaderas universidades. Hoy entendemos por universidad un lugar donde se consiguen, digamos, salidas laborales, como se dice hoy, ¿no? Pero en la antigüedad se entendía la universidad como algo que forma universus, en latín significa caminar hacia una unidad, un cosmos, una visión cósmica de la cosa, totalizante, universidad. De modo que en la antigüedad todos los chicos que entraban a una universidad estudiaban filosofía, teología y luego la especialidad. De modo que tenían la formación general, que da la filosofía y la teología, y luego la particular de lo que buscaba. Hoy, en cambio, ¿qué hay? Directamente se va a lo particular. Se ignora la filosofía, se ignora la teología, y entonces es una formación que no es universitaria propiamente, sino muy parcializada, muy especializada. Derecho, y además no sé más que derecho, medicina, etc. O sea, el concepto de universidad se ha perdido. Ya se aparecieron allí en esa época las grandes universidades. La de París fue la Sorbona, la primera de ellas en el siglo, aparece en el siglo XII,
porque su fundador se llamaba Sorbonne, por eso se llama la Sorbona, pero también aparecieron otras universidades importantes como Bolonia, que cada universidad se especializaba en algo. La de Sorbonne era en teología, la de Bolonia se especializaba en lo jurídico, en el derecho, la de Salerno en Italia en medicina, Oxford fue más pragmática, al estilo inglés, etc. Y dentro del espíritu de lo universitario aparece el gran movimiento de la escolástica. Se llama escolástica porque era la enseñanza propia para la escuela, para la enseñanza. Escolástica significa eso, con las grandes figuras de la cultura medieval, las dos más grandes figuras, Santo Tomás de Aquino, el príncipe de la teología, y también San Buenaventura, amigo de Santo Tomás, superior general de los franciscanos y un gran teólogo. Estas dos grandes figuras no son las únicas, hay muchas más, pero son las figuras que exceden en esta época y en este trabajo universitario. Fíjense además que en Europa había una sola lengua todo ese tiempo. La cristiandad conoció una sola lengua intelectual. La gente hablaba francés, español, pero los estudiantes universitarios hablaban todos latín, sabían hablar perfectamente latín. Las clases eran en latín, los exámenes eran en latín, todos hablaban, era el idioma de la cultura. Por eso en Francia todavía el barrio que está junto a la antigua Sorbona se llama aún hoy barrio latino, porque la gente que caminaba por ahí los oía a los chicos hablar en latín. Era el idioma común de ellos. Por eso un profesor podía darse el lujo de enseñar un año en París, otro año en Alemania, otro año en España. Santo Tomás iba recorriendo así, porque en todos lados se hablaba la lengua, se hablaba esta lengua que era la lengua de la cultura. No era la lengua común del pueblo, pero sí de los chicos estudiosos, universitarios. Bien, esto es lo que hace a la cultura, una visión rapidita de la cultura en la Edad Media, en la cristiandad. Pasemos ahora al orden político de la cristiandad. Las invasiones de los bárbaros trajeron consigo el hecho de que de un salvajismo. Los bárbaros llegaban con un espíritu realmente destructor, muchos de ellos, los vándalos, por ejemplo, el mismo nombre de vándalo, hoy decimos vandalismo, para explicar, para calificar una acción salvaje, digamos, destructora, un vandalismo. Bueno, los vándalos era una de las tribus, pero había otras tribus también, los hunos y otros eran muy destructores, otros no, eran más serenos. Pero entonces la gente ante esta invasión de los bárbaros no sabía qué hacer, estaba desamparada, el poder político casi no existía, y aparece el feudalismo, es decir, un señor que tenía un poco más de dinero, que tenía una casa, y entonces en torno a él se formaba un grupo de personas que se sentían amparadas por ese señor que las protegía, y ellos le daban parte de su trabajo en cambio de la protección que le daba el señor feudal. Así fue la primera organización política en esta época de los bárbaros, de las invasiones de los bárbaros, que salvó lo que quedaba del Imperio Romano, ¿no? Ya autoridades políticas, que no existían casi o poco menos, pero sí estos señores feudales que tenían con sus súbditos una relación, digamos, muy de fidelidad. Había como el súbdito prometía fidelidad a su señor y el señor prometía fidelidad a la protección. Había una relación así mutua entre ambos. El siglo XII marca el apogeo del sistema feudal con una jerarquía de títulos desde los condes hasta el emperador. Entonces así se va gestando, se va formando el tejido político de la Edad Media. Y así se llega al imperio, ¿no? El momento más glorioso de la Edad Media, cuando hay un imperio católico, un imperio cristiano íntimamente unido con la Iglesia Católica como un poder temporal y una autoridad espiritual en franca colaboración. Es interesante recordar que el rey era una figura vista con mucho aprecio, era como el vicario de Dios, el rey, en el orden temporal. Así como decimos que hay un vicario de Dios en el orden espiritual, que es el Papa, o en cierto modo los obispos también, había un vicario de Dios para el orden temporal, y este era justamente el rey, era como un virrey de Dios. Era el señor entre señores que tenía su feudo personal. Y por este hecho tan religioso de lo que era la figura de un rey, es que el rey era consagrado. Así como el sacerdote, el seminarista es ordenado de sacerdote en un acto religioso, se lo consagra, se lo ordena sacerdote, así también el rey era consagrado en un acto sacramental. Iba a una catedral, y allí estaba toda la noche en oración, y al día siguiente
iba recibiendo como el sacerdote, el nuevo sacerdote, cuando lo van revistiendo el obispo con la alba, la casulla, la estola y todos los señales del sacerdocio, también el rey iba recibiendo después de esa noche de oración el cetro, la corona, el manto real, etcétera. Era todo un acto litúrgico. Imagínense usted qué lejos estamos de ahora, que ya no estamos en la cristiandad, estamos en una poscristiandad. Estamos en medio de una gran revolución anticristiana que ha destruido todo esto, pero ahora entonces hay que hacer un esfuerzo, ¿no?, para imaginarnos un rey recibe la corona luego de un acto litúrgico. Y se le pedía juramento también de practicar la justicia y la caridad. Y era ungido y declarado rey por la gracia de Dios. Hoy la gente se ríe de esta fórmula. Me acuerdo que Franco, cuando estaba en el poder, se decía caudillo de España por la gracia de Dios. La gente se reía como diciendo que se cree Bueno, pero era la fórmula antigua, por la gracia de Dios. Es decir, había sido consagrado para ser rey. De este modo la Iglesia santificaba el orden político en la persona del rey. La misión del rey era administrar sus propios territorios, porque él era también un señor feudal de su propio territorio, y sobre los otros territorios tenía un poder indirecto, porque cada uno de los señores lo hacía. Asimismo, hacer justicia. Su poder no era ilimitado, mucho menos ilimitado que el poder actual, porque el rey estaba contenido, digamos así, en su poder por varios factores determinantes. Uno, Dios, la ley divina. El rey no podía, por ejemplo, decir que se pone el divorcio. ¿Por qué? Va contra la ley de Dios, contra la ley natural también, pero la ley divina. O sea, la ley divina, los mandamientos, hacía que el rey tuviese que estar sujeto a ellos. Ya había una limitación de su poder. No era un rey absoluto, como se diría después, un rey despótico, que podía hacer lo que se daba la gana. Estaba muy limitado. Primero por la ley divina, segundo por la ley natural. Se reconocía que había una ley natural por la cual el rey también estaba sujeto a esa ley natural. No podía sacar ningún decreto contra la ley natural. Piensen ahora en las democracias llamadas, pareciera que es la libertad frente a los poderes absolutos, que se dice los reyes absolutos, todo al revés. La democracia es mucho más absoluta que aquellos poderes, porque la democracia moderna, la democracia liberal, todo lo somete a la votación, al número. De modo que uno puede votar, qué sé yo, que los hijos pueden matar a sus padres. El aborto no es otra cosa, la madre puede matar a sus hijos. Es decir, basta las mayorías, basta las cámaras, ¿no? Y entonces uno puede votar contra la ley divina, contra la ley natural, contra todas las leyes superiores. No hay limitación casi, la soberanía del pueblo, una expresión que inventó la Revolución Francesa para ir contra esta soberanía de Dios a través de su vicario en la tierra, que debería. Pero todo se ha mentido ahora, ¿no? Pero eso es bueno saber. Estas reuniones tienen esa ventaja de conocer la realidad de las cosas, ¿no? Las mentiras de los manuales. Otro freno de las monarquías medievales eran las costumbres. Cada zona, cada región tenía sus costumbres. El rey no podía, los fueros se llamaban. En España el rey tenía que jurar que iba a respetar los fueros de Cataluña, de Zaragoza, de los distintos lugares. Otra limitación que tenía el rey en la antigüedad. Había muchas limitaciones, e incluso un incipiente parlamento y la caballería, de la que hablaremos luego también. Todo esto limitaba el poder del rey. Bueno, esto es lo que en relación a lo que decíamos de la política, que no solamente se encerraba en cada país. Estaba el rey de Francia, los reyes de España o de España, de lo que fuera, sino que había una unión de naciones también. Lo que hoy diríamos Naciones Unidas, pero no con la mentalidad moderna que es de poscristiandad, de abandono de Cristo, de la Iglesia y de apostasía. Pero sí había una sociedad de naciones que se unían entre sí, si era posible, bajo un emperador. Había una fraternidad universal sobre la base de la común filiación de un mismo Padre. Se pusieron las bases de la cristiandad como sociedad de naciones unidas en la misma fe. En la misma fe, esa era la unión principal, en la fe católica, en la misma esperanza y en la misma caridad, las virtudes teologales. Este universalismo se reflejaría en las catedrales, en las sumas teológicas y en las universidades, como dijimos antes.
estallaron, por cierto, guerras, pero siempre hubo alguna instancia superior a quien recurrir. Bien, para terminar este aspecto político de la cosmovisión de la cristiandad, el aspecto político, podemos nombrar, a modo solo de ejemplo tan rápido para poder desarrollar otros temas, dos grandes reyes como símbolo nomás de otros muchos reyes santos que hubo en aquel tiempo. Por ejemplo, San Luis, rey de Francia, que fue un auténtico caballero, protector de los débiles, justiciero, en la paz, valeroso, en la guerra. Tuvo que ver con todas las aventuras medievales, la creación de universidades, las cruzadas, las corporaciones artesanales, un gran rey, modelo, típico rey medieval de esta época de cristiandad. Podemos citar también a San Fernando, rey de Castilla y de León, una de las figuras máximas de España, hombre guerrero sobre todo contra los moros que ocupaban su patria. Y podríamos nombrar otros reyes santos, San Vladimir de la primera Rusia, San Esteban de Hungría, una pléyade de reyes. Por supuesto que hubo reyes también perversos, no creemos que en la Edad Media eran todos buenitos, eran todos santos, no, pero había conciencia de lo que era el pecado. Hoy no, hoy ni siquiera la palabra pecado existe, sino para burlarse. Hoy se dice desprolijidad, qué sé yo, se le da otro nombre. Un hombre asaltar un banco, una desprolijidad, digamos así. O sea, ya no existe, porque el pecado, para nosotros católicos, pero la verdad, el pecado es una ofensa a Dios. Y como Dios no existe en el mundo moderno, ha sido marginado, echado, Cristo ha sido echado, entonces ya no hay conciencia de pecado, porque para que haya conciencia de pecado hay que aceptar que existe un Dios contra el cual se peca. En cambio, en aquella época, Dios era lo más importante de la sociedad. Y por tanto existía ese cosa. Así que había reyes malos, pero eran señalados con el dedo, eran mal vistos y se le exigía que se arrepintiese. Bien, pasemos ahora, dejado el orden político, al orden social de la cristiandad. En la cristiandad existían tres estamentos, podríamos decir, tres grupos. Los que oran, los que combaten y los que trabajan. Tres categorías. Con estas tres categorías más o menos enunciamos el entramado temporal de la cristiandad. El rey Don Alfonso, uno de los reyes de España, muy considerado, dice: defensores son uno de los tres estados, porque Dios quiso que se mantuviese el reino. Porque así como los que ruegan a Dios por el pueblo son llamados oradores, no en el sentido de decir un discurso, sino que oran, los orantes, oradores, y asimismo los que labran la tierra y hacen en ella aquellas cosas porque los hombres han de vivir y de mantenerse, son llamados labradores, hablando en porteño reo, laburadores, digamos, los que trabajan, ¿no? Que sería la segunda categoría, los que oran, decíamos, los que trabajan, ¿no? Asimismo, dice, los que han de defender a todos los dichos, a todos los anteriores, son llamados defensores. Caballeros, la caballería. O sea, tres, los que combaten, los que oran y los que trabajan. Pero hay una jerarquía. Los que combaten en favor de los que oran y de los que trabajan. Los que trabajan para que se mantenga el que ora y el que combate. Y el que ora por los combatientes y los que trabajan. Había una relación de estos tres estamentos muy íntima, y en esta armonía se conocía la fórmula ideal de la sociedad medieval. Hablemos un poquito, muy brevemente, de estos tres estamentos y ante todo de los que oran. Podríamos decir que la Edad Media fue una época esencialmente religiosa, es decir, en donde Dios era una realidad, una verdadera realidad, así como somos realidad los que estamos acá y esta mesa es una realidad. Para aquella gente Dios era una realidad absolutamente igual a, es decir, realísima, más todavía que las cosas que podemos ver y oír. La Edad Media fue así esencialmente una sociedad religiosa, lo testiguan el gran número de santos, de héroes católicos, de hombres y mujeres sencillos y virtuosos, pero también dijimos que había en esa época gente pecadora, pero precisamente lo era porque reconocía que Dios era una realidad intensamente viva. La creencia en lo sobrenatural fue uno de los elementos de la mentalidad medieval. Exaltó al hombre, le dio
esa certeza creadora de grandes cosas, de que el hombre podía superarse a sí mismo, de que ha sido llamado el hombre para divinizarse por la gracia, ¿no? El calendario civil era casi un calendario religioso. La gente vivía en el campo al ritmo de las fiestas litúrgicas, la Pascua, el Pentecostés, la Navidad. Pero sobre todo fue una época de santidad. Santidad en todos los países, en todas las clases sociales, a las más pobres, intelectuales y soldados, contemplativos y hombres de acción. Y por eso no es extraño que en esta época tan religiosa floreciesen varias órdenes religiosas. Aparecieron órdenes nuevas, las órdenes monásticas, por ejemplo, pero sobre todo las órdenes mendicantes. Se llaman así porque mendigaban, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Las dos grandes órdenes, la orden de Santo Domingo, que fundó el santo del mismo nombre, a la cual integraría luego Santo Tomás, una orden importantísima, dedicada a la predicación, a la contemplación y a la predicación. Luego la orden de San Francisco, era otra orden mendicante. Los franciscanos aparecen en esta época, en la Edad Media. Aparecen también las llamadas órdenes redentoras, cuyos miembros se ofrecían a los musulmanes como prisioneros para que ellos pusiesen en libertad a algún católico cautivo. Miren la generosidad de dar su vida, ser esclavo de los musulmanes, que eran los enemigos históricos de aquel tiempo. Varios de estos murieron mártires. Esta orden, las órdenes, los trinitarios, se llamaban los mercedarios, y finalmente había órdenes militares. Yo, cuando termino de hablar de este estamento de los orantes, siempre me gusta poner en claro, y así lo hago en mi libro sobre la cristiandad, la figura de San Bernardo. San Bernardo es como la figura típica del santo medieval. Podríamos decir que cada época tiene santos característicos, ¿no? No es lo mismo un santo moderno, que también los hay. Tiene características tomadas de este mundo, de nuestro tiempo, natural, ¿no? Pero San Bernardo es el santo típicamente medieval, porque es el hombre contemplativo, que movía toda la sociedad. Desde su contemplación, un orante, verdaderamente un orante, movía toda la sociedad. En realidad era como, lo ha comparado René Guénon, como una rueda. La rueda tiene en el medio un centro. El centro no se mueven los bordes de la rueda. Pues bien, dice que San Bernardo es como el centro de la rueda. Él, desde el centro de su contemplación, movía toda la rueda social, es decir, influía en los reyes, en los papas incluidos, en los reyes, en los príncipes, en los trabajadores, etc. Y él fue uno de los santos que tuvo también que ver mucho con la caballería. Bueno, el segundo estamento eran los que trabajan. Recuerden, decíamos 3 estamentos: los orantes, los que oraban; los que trabajan, sería el segundo estamento. En la Edad Media, el trabajo más querido, más considerado, era el trabajo agrícola, es decir, el trabajo en el campo. Es el trabajo más natural, en relación con la tierra. Hemos perdido mucho en el mundo moderno, por la técnica y todas estas cosas, hemos perdido mucho ese contacto con la madre tierra, digamos, con la tierra. Que hasta los indígenas la tenían, la idea de la Pachamama, de la madre tierra. O sea, la idea de la relación con la tierra es muy importante. Piensen que en la Argentina la reacción contra todo este macaneo que hay en nuestra patria empezó la tierra también. Curioso, pensemos que esta gente, sea lo que fuera, que sea hijo de gringos, sin embargo son gente criolla, digamos, de algún modo, por su relación con la tierra. Son gente de arraigo, tienen raíces. En la Edad Media se valoraba muchísimo el trabajo agrario. Los hombres tenían apego a la tierra. Hasta los más ricos, aún los reyes, los obispos, eran rurales, podríamos decir. Estaban muy echando raíces en la tierra. La Iglesia trató de que las fiestas principales del hombre de campo coincidieran con el ciclo de las estaciones en su relación con las fiestas agrarias. Las campanas de las parroquias, por ejemplo, que resonaban en los pequeños pueblitos de aquel tiempo y que contenía rodeaba la existencia, llamaba a los bautismos, a las misas, a los sepelios. Todos los pasos más importantes de la vida estaban regidos por la liturgia. Quizás jamás el campesino fue menos despreciado que en la Edad Media, como lo muestra la literatura, la decoración de las catedrales, donde aparecen hombres degollando un cerdo para matarlo, levantando la cosecha, haciendo la vendimia, etc.
y los grabados de los libros, de las obras del oficio divino. Luego el trabajo de la ciudad era un trabajo del artesano, también era muy apreciado, un poquitito menos que el campo, pero el artesano se llamaba, del obrero que decimos hoy. Pero el obrero hoy tiene un carácter un poco clasista. En aquella época el artesano era el que trabajaba con arte, que es importante este dato. O sea, yo hacía una silla, no la hacía poniendo una máquina y sacando 1000 sillas por minuto, sino que trabajaba silla por silla, un trabajo artesanal que se dice todavía hoy. La Edad Media consideró trabajador, digamos, a este artesano. La antigüedad solo había respetado la agricultura como ocupación digna del hombre, considerando los trabajos de la ciudad como trabajos propios de esclavos. En cambio, la Edad Media va a levantar el nivel de lo que es este trabajador de la ciudad, este artesano, que van a formar en esta época los artesanos las corporaciones medievales tan famosas, es decir, todos los zapateros se juntaban en la corporación de los zapateros. Pero esta corporación no era como la de hoy, un sindicato de hoy, no había nacido todavía el compañero Moyano, ninguno de esos que organizasen este tipo de sindicatos clasistas, digamos, de alguna manera en combate contra los empresarios, sino que en esta época las corporaciones abarcaban los empresarios y los obreros. Por ejemplo, los que tenían dinero y ponían para trabajar los zapatos, hasta el que hacía el zapato. Eso era la corporación de los zapateros. No era, digamos, empresarios, zapateros y trabajadores en contraste, en conflicto. Cada corporación tenía su santo protector, era una civilización cristiana, su santo protector. Sí, qué sé yo, si quisieran que cobraban impuestos, pues saqueo, qué sé yo, buscaban un santo que tuviera que ver con su oficio. Y cada corporación, por ejemplo, en algunas de las catedrales se ven los vitrales, los vitrós de las catedrales, por ejemplo, este lo pagó la corporación de los sastres, este lo pagó la corporación de qué sé yo, hasta un caso muy raro, medio absurdo, nos parece, había hasta una corporación de prostitutas, porque las prostitutas también existían en aquel tiempo, con su santa protectora, no sé si sería María Magdalena o quién, antes de convertirse, pero aún ellas tenían su un caso extremo, ¿no es cierto? Pero quedémonos entonces, la corporación, que era un grupo jerárquico, es decir, jerárquico. Uno quería ser zapatero, por ejemplo, entraba en una zapatería, con un zapatero entraba. Entonces él empezaba a enseñar. Eran los aprendices, se llamaban. Aprendía, el chico aprendía, por eso se llamaba aprendiz, aprendía, hasta que un día lo nombraban oficial. Es decir, era como una jerarquía, subía con un acto religioso, iba a la iglesia, se le imponía que él va a ser ahora el zapatero. Nuestros señores los zapateros, dice un documento de ellos, como si fueran personajes importantes, ¿no? Así que era también eso, era un grupo jerárquico. Desde aprendices hasta el maestro, que era el último grado, formaban parte del Consejo Superior del Oficio. Y había un grupo que reglamentaba el oficio. Por ejemplo, si el zapatero o el tipo que hacía silla no la hacía bien terminada, como solemos muchas veces en nuestra querida patria, dejar las cosas medio sin terminar, los tornillos no cierran bien, etcétera, se lo castigaba. No quiero decir le pegaban, sino que se le daba un castigo económico o algo, ¿no? Porque no había hecho el trabajo bien hecho, era algo que se exigía. Hacer bien el trabajo, eso es algo muy formativo. Entonces había como un comité de juicio, y los mejores eran los que hacían las obras maestras, se llamaban, obras del maestro, justo obra maestra, ¿no? Un hogar para calentar los días fríos, ¿no? En las casas, el hogar, una obra maestra, bien hecha, no cualquier cosa, no algo puramente funcional, sino con arte. Esto ennoblece a esta gente sencilla, a esta gente trabajadora. Las corporaciones, como dije, de origen religioso, tenían cada uno su patrono y formaban cofradías de ayuda mutua, se ayudaban entre ellos, lo que hoy llamaríamos obras sociales, cuidándose de los ancianos, de los huérfanos. La gran preocupación, como dije, era la obra bien hecha. Se quería que el trabajo no fuese estropeado por gente sin ciencia. Se prohibía la competencia que no fuese en base a la perfección de la obra. Se definió no solo la calidad del producto, sino también la cantidad, sino también no solo la calidad del producto, sino también la calidad del alma de quien lo hacía. Bueno, y en tercer lugar, el tercer tipo de trabajo fue el de los comerciantes. Este sí que se lo veía un poco peor, se lo veía con malos ojos. El mejor era el trabajo en el campo, luego el trabajo en la ciudad, el artesano,
y el comerciante un poco no se vieron demasiado protegidos en la Edad Media, ¿sí? Los labradores, los artesanos, pero esto no tanto. La Iglesia miró con desconfianza al burgués, que empieza a aparecer al fin de la Edad Media, el burgués. Pero la figura del comerciante era inevitable, siempre tiene que haber comercio, así que no se lo podía prohibir. Y la Iglesia se abocó a evangelizar también, a ser los buenos cristianos también a los comerciantes, evitando que anidase en ellos la febrilidad del espíritu del lucro. En aquella época estaba prohibido cualquier préstamo a interés. Se consideraba lo que uno tenía lo debía prestar sin ningún interés. Y lo otro se llamaba, estaba prohibido el préstamo a interés, era usura, se lo llamaba usura. Nadie, porque está en el Evangelio que nadie debe dar más de lo que tiene que, si lo que ha prestado se lo devuelven, eso sí, pero nada más, pero no se le debe dar más. Bueno, este es el estamento segundo. Entonces dijimos, el primero los orantes, el segundo los que trabajaban, y el tercero eran los que combatían. Y aquí tendríamos que hablar de la caballería, pero como lo vamos a hacer en la próxima conferencia con más detención, lo pasamos aquí de largo, lo explicamos luego. Este estamento de los combatientes, de los que combatían, decíamos, para defender al que oraba y para defender al que trabajaba. Bueno, pasemos ahora a otro tema, y es el último, vamos a ir terminando, el arte de la cristiandad. Este es un aspecto también sumamente importante, ya que el arte define una sociedad, una época. Uno quiere conocer una época, estudia el arte de la época, trata de buscar allí una expresión adecuada. Podríamos decir que todo el arte medieval deriva de la catedral. Y mira la catedral. La catedral era la casa más importante de cada pueblo, o la parroquia, si era un pueblo, o catedral, si era una diócesis. Era el elemento más importante. Era el elemento más alto también, aún materialmente, más alto. Las casas de los hombres eran más bajas que la casa de Dios. Esta idea, que es muy linda, la aplicaron los padres de la Compañía de Jesús al hacer las reducciones de los indios de guaraníes. Todavía los que han ido por las reducciones, aunque vean los restos, que de lo que queda, ven una iglesia alta, y la casa de los hombres, incluida la de los padres, eran más bajas, porque Dios es el Altísimo. Así la gente aprende por los ojos la superioridad. Hoy, ¿cómo son hoy las catedrales son los bancos, digamos, porque el interés ha pasado a otro aspecto de la vida, el aspecto lucrativo de la vida. Y uno ve las iglesias en Buenos Aires, por ejemplo, encerradas a veces por edificios grandes que se han hecho a los costados. Ya no es más la casa principal de la ciudad. Es una señal clara de una sociedad que ha abandonado la primacía de Dios, el primado de Dios, ¿no? O sea, una ciudad teocéntrica que tiene por centro a Dios. Tiene que tener Dios el edificio más importante, más alto de la ciudad. Así que de la catedral es donde va a brotar todas las artes tan maravillosas que todavía hoy admiramos. Las catedrales nacieron de la naturaleza. Muy interesante esta idea, o sea, las catedrales son como bosques. El gran escultor Rodin, que para mí es uno de los más grandes de la historia, después de Miguel Ángel quizás sea el más grande de toda la historia, él relacionaba las catedrales góticas, las catedrales medievales con el bosque. Las columnas eran como árboles, y en las reducciones fue igual, traían árboles de la selva, los plantaban, los sembraban sobre una base de piedra, sacaban las raíces y luego trabajaban bien el fuste de manera muy elegante, con colores, con lo que fuera. Ahí era materialmente, eran troncos de árboles. Ahora el bosque se pone en oración, entra en la iglesia para orar. Pues bien, Rodin dice que las catedrales, aunque no sean sacadas de árboles, son como una foresta, como un bosque, ¿no?, de la naturaleza que se eleva a lo sobrenatural. Con grandes avenidas de pilares hechos, como dijimos, a imitación
de los bosques, así como la gracia supone la naturaleza, no la destruye, así también el arte. Fruto de la tierra, pero también centro de la ciudad o de la aldea, era la catedral, dominando con su silueta todo el paisaje, era el punto de convergencia de todos los caminos. La catedral es el centro de los trabajos humanos, por eso en la catedral, en las fachadas, etcétera, y en diversas fachadas estaban representados los trabajos agrícolas y artesanales de que acabamos de hablar. Como dijimos, el hombre haciendo la vendimia, la mujer cuidando las aves, las gallinas de la casa, etcétera, cada uno haciendo su trabajo, para todo el orden del trabajo se santificaba allí, agrícolas y artesanales también, ¿no? Como dije, los gremios estaban representados en los vitrós de las catedrales. Había calendarios laborales en la fachada, en enero, febrero, marzo, que se destacaba en el que se hacía en enero, la cosecha de tal cosa, de tal. Todo eso estaba en las fachadas. Estaba todo el trabajo asumido, toda la naturaleza era asumida por el orden sobrenatural. Por eso la catedral era como una suma de arte, así como Santo Tomás escribió una suma significa compendio, suma teológica, compendio de toda la teología. La catedral era como una suma de todas las artes. De allí nacieron todas las artes medievales y ahí confluyeron todas esas artes. Para ella trabajaron los esmaltistas, los que hacían esmaltes, los tapiceros, los escultores, los músicos. Bien, hablemos un poquito de estas distintas artes. Ante todo, de los constructores de la catedral. No se los designaba aún como arquitectos, como decimos hoy. Un arquitecto, el que bosqueja, el que elabora el plano de la catedral, sino se lo llamaba maestro de obras en aquel tiempo. Amaban su oficio y juzgaban que trabajaban para Dios. Pero más allá de ellos, la catedral era la obra de todo un pueblo que se ofrecía espontánea y desinteresadamente para construirla. Paul Claudel, el gran literato del siglo, uno de los grandes literatos del siglo XX, que describe esta construcción de las catedrales y los carros de todas las piedras que eran arrastradas por la gente que se ofrecía y se turnaban para ir llevando eso a la catedral. Todo el pueblo hacía la catedral, no era un grupito, un arquitecto que la elaboraba y luego los trabajadores concretos, sino todo el pueblo había un deseo de colaborar. Hubo dos grandes estilos en el medioevo. Ante todo el estilo románico, se llama así porque imitaba un poco lo de Roma, que aparece en torno al año 1000, con reminiscencias, dije, de Roma, de Bizancio también, y del Islam incluso, que tenía influjo cultural en esa época. Sus iglesias robustas, inspiradas en la forma de la basílica romana, significan la solidez de la fe. Son esas iglesias bajas, sólidas, macizas, con paredes anchas, la belleza. El estilo románico a mí es el que más me gusta casi, ¿no? A otros les gusta el otro estilo, que hablaremos enseguida, pero bueno, los dos son una maravilla, estilo románico. Luego viene el estilo gótico, el otro estilo gótico. La palabra gótico la inventaron los autores del Renacimiento, que se acuerdan que dijimos que miraba con desprecio la Edad Media, y por eso llamaron a esas catedrales góticas como arte de godos, de salvajes, de bárbaros. Lo que hoy admiramos, aquellos burros que se creían muy sabios del Renacimiento, lo veían como una cosa decadente. Miren, Rodin, el autor que nombré hace un rato, que es tan grande, escribió un libro que se llama Las catedrales de Francia, y cuenta que cuando llegó a una de ellas, Chartres, la vio tan maravillosa que él, que era un hombre extraordinario, como digo, de primerísimo nivel, dice: yo me sentí un enano frente a gigantes. Esa es la actitud de un hombre normal, no de un hombre ideologizado, que se burla de eso porque es católico. ¿No? Él, aunque no era muy practicante, pero tenía ese concepto. El arte gótico, que simboliza el vuelo libre y audaz del alma mística hacia Dios. Justamente en estos días terminó una exposición de Rodin. Y entre esas maravillosas esculturas de Rodin está una que se llama La Catedral, donde junta dos manos, como el movimiento, que son como las ojivas de la catedral gótica. Él decía que la catedral gótica es una catedral que mira hacia lo alto, verticaliza al hombre que está tendiendo a ser horizontal, lo levanta, lo eleva.
Entonces, esta catedral gótica, así como el románico estaba muy afincado, muy apoyado en la tierra, echaba raíces en la tierra, el gótico simboliza el vuelo audaz del alma mística hacia Dios. La agilidad de los altos muros permite abrir ventanales. En el gótico, en el románico no se podía porque eran muros muy gruesos para mantener la estructura, pero el gótico inventa las paredes muy finas, y entonces le ponen defensas afuera, se llaman los arbotantes, que la sostienen, y al ser alta entonces le permite crecer hacia arriba y abrir grandes ventanales que son los vitrales que la adornan. Ese cruce de ojiva, ¿no?, que se cierran como las manos, que el pintor Rodin, que se juntan las manos para orar. Fue un estilo sobre todo francés y resplandece en Chartres, París, Reims, Amiens, varias ciudades de Francia, pero también llegó a Alemania, Colonia, por ejemplo, y a España, catedrales tan lindas como Santiago de Compostela, Burgos y León. También desde la catedral, no solamente la arquitectura florece, sino también el género escultórico. Al principio se limitó a los capiteles que adornaban las cumbres de las columnas, pero luego fue ocupando otras partes del edificio, el tímpano y sobre todo las fachadas. Como dije, las fachadas están todas cubiertas de esculturas, ¿no? Incluso en aquella época eran de colores. Hoy se las ve como si fueran blancas todas, pero en aquella época perdieron los colores con el pasar del tiempo, así que sería una fachada maravillosa, todo colorida. El hombre medieval era muy amante de los colores, era un hombre alegre, contra lo que se piensa, mucho más alegre que el hombre de nuestro tiempo. Al principio las obras se tallaban en el mismo bloque del edificio, de las columnas, casi como cariátides. Una columna era una imagen de San Pedro, San Pablo, pero luego se fueron separando del mismo, formando entidad propia, la estatua de San Pedro ya más separada adelante de la columna. También las artes del color ocuparon un papel de primer orden en las catedrales. Originalmente las estatuas, como dije, y estaban pintadas y los bajos relieves, luego los colores se fueron desvaneciendo. El color tan amado en la Edad Media, no solo en las iglesias, en los vestidos, la gente le gustaba vestir con colores. Nos quedan los frescos románicos que representan escenas de la escritura, pero sobre todo hay que destacar el color y la luz de los llamados vitrales, los vitraux. Hay que haber visto ponerse el sol a través de los vitrales de Chartres para medir la belleza de ese recurso, esos colores vivos, azul, rojo, intenso. La época gótica es el triunfo de los vitraux, que a veces acabaron por sustituirse casi totalmente al muro, todo sin un muro de vidrio. Señalemos asimismo la iluminación de los libros en semejanza con la escritura gótica, los dibujitos que hacían en los libros sagrados. También la música parte de la catedral como una de las artes importantes. Dentro del entorno del misterio, la música ocupaba un lugar relevante. Fue sobre todo la música gregoriana la más adecuada para la catedral. Realmente hacer en la catedral un concierto de rock, por ejemplo, no pega ni con cola, o sea, cada cosa no tiene ninguna relación con el edificio. Así entonces, esa música que en esa época floreció y de la cual Mozart, el gran Mozart, diría en cierta ocasión: yo daría toda mi obra por haber escrito el prefacio de la misa gregoriana. Así que es una música muy sublime, muy elevada. La música es hermana de la arquitectura y de la escultura, todo ese conjunto de artes, ¿no?, que hacían la catedral. Podría establecerse cierta continuidad entre la música litúrgica de la catedral también y la música profana de los trovadores, porque a partir de la Edad Media en los atrios se ponían los trovadores, eran los, digamos, guitarreros, gente que trovaba, pero los trovadores cantaban las hazañas de los viejos guerreros en los palacios, en los castillos, en los atrios de las iglesias, pero también el arte, digamos, la música no necesariamente litúrgica, sino de diversión, brota de la catedral, de alguna manera. Lo mismo que parezca extraño decirlo, el teatro
el primer teatro cristiano brota de la catedral medieval, a la sombra de la liturgia. Se representaban, por ejemplo, los misterios cristianos. El primer teatro fue ese, representación de misterio de la Navidad, por ejemplo, con la visita de los reyes, de los pastores, no solamente visual, sino con textos que iban repitiendo las ideas del Evangelio o comentándolas. Se significaba la parábola, por ejemplo, de las vírgenes prudentes, de las vírgenes necias, y a partir de las secuencias de la misa, cantadas en el interior de la iglesia, por ejemplo, la secuencia de Pascua, donde dice Víctime Pascal y se llama Laudes, o sea, dime María, ¿qué viste? Yo he visto a Cristo resucitado, etcétera. O sea, como un diálogo incipiente, sería el comienzo del teatro. Nace de la liturgia, incluida en la liturgia, pero luego se despliega fuera de la iglesia, creándose el primer teatro cristiano. En el siglo XIII se desarrolló un teatro profano, si bien el teatro religioso siguió conservando la primacía, y aún el profano estaba imbuido de espíritu religioso. Nunca después de la Edad Media el teatro volvió a tener ese carácter que ya había tenido en el tiempo de los griegos, de arte donde entraba un pueblo entero. El Renacimiento lo haría elitista el arte, el grupo de actores, actrices, etc. Bueno, también la literatura nace en relación con la catedral. La literatura nace en buena parte del ambiente de los misterios. De la literatura en latín se fue pasando a las lenguas romances, se llaman así porque vienen del romano, del latino, lenguas romances, el francés, el español, el italiano, el Dante, de todo eso. Gran parte de esta literatura es religiosa, Vidas de Santo, el Dante, ¿no? La Divina Comedia, el infierno, el cielo, el purgatorio, Vida de Santos, cantigas a la Virgen, o sea, cantos preciosos a la Virgen todavía se conservan en algunos lados. Luego apareció el género cortesano, pero nunca perdió el carácter popular. Las canciones de gesta, o sea, de los héroes, de los caballeros, y los poemas medievales solían ser anónimos. En el campo de la literatura emerge la figura de Dante, que sería como una catedral de la literatura, podríamos decir, hizo él, ¿no? Cuando escribió esta obra espléndida de la Divina Comedia, Dolce Stil Nuovo, lo llamó el dulce estilo nuevo, Dolce Stil Nuovo, levantó esta cátedra literaria de la Edad Media. Así que podríamos decir que si tuviéramos que encontrar un símbolo, un símbolo que sintetice el medioevo, creemos que no hay otro como la catedral. Cada civilización tiene su símbolo. No sé cuál será el símbolo de nuestra época, el banco, no sé cuál será. Pero la Edad Media tuvo un símbolo, ¿no? Se podía decir, a ver, ¿qué es lo más importante, lo más medular de aquella época, lo que mejor expresa el espíritu de aquella época? Yo creo que es claramente la catedral. Pocas veces una sociedad se expresó por entero en monumentos. La Edad Media logró hacerlo en sus catedrales. Imaginemos que de toda la cristiandad nada hubiera subsistido más que las catedrales. Bastarían para que comprendiésemos su cosmovisión. La catedral es la expresión total del espíritu medieval de la cristiandad. Chartres fue comparada con la Suma de Santo Tomás. La catedral es cruzada, es suma, es universidad, es caballería, es corporación. Por eso el gran Dostoyevski, aunque no era católico, era cristiano sí, pero ortodoxo, fue en cierta ocasión a Europa y vio que Europa estaba ya bastante tocada por el espíritu de la Revolución Francesa. Había sido un tiempo antes, pero llegaban hasta ahí sus consecuencias. Veía que estaba destruida la Europa de la cristiandad, no había más cristiandad, pero quedaban los monumentos. Es una frase que usó León XIII, hubo un tiempo, la expresión empieza así, medio nostálgica, hubo un tiempo, dice, en que se levantaban, etcétera, la unión, los monumentos, en que la iglesia estaba tan unida con los reyes gobernantes, un momento feliz de la historia, dice, bueno, luego vino toda la gran revolución moderna, ahora solo nos quedan las piedras, los monumentos de aquella época. Y es lo que advirtió Dostoyevski, dice, yo cuando vi esas catedrales me tiré de rodillas y abracé esas piedras, porque esas piedras eran maternales para mí, eran gestadoras
de la cultura y de la civilización cristiana. Bueno, eso es lo que podríamos decir sobre una visión rápida, una cosmovisión de la cristiandad. Lo que lo tomaba de este libro, la cristiandad y su cosmovisión, como el título mismo lo indica. Voy tratando estos temas mucho más largamente, obviamente, como es natural, con imágenes, con vitró, en colores, etcétera, en esta segunda edición, que esta cuarta edición, que está mucho mejor que la primera que se hizo hace 10 años, me parece. Eso es todo. Esto es un ratito de descanso y seguimos. Pasando a retirar las preguntas para el que quiera. Acá tenemos la primera pregunta. ¿Por qué se suele escuchar que la Edad Media fue la Edad Oscura? Y un poco por esto que hemos señalado de cierta manera, porque la Edad Media la gente, los enemigos del cristianismo, que tienen ahora tanto poder en el orden llamado cultural, ven la Edad Media como una gestación de la Iglesia, y en parte es cierto eso, ¿no? Es decir, brotó del espíritu cristiano y concretamente del espíritu cristiano encarnado en la Iglesia, que era su expresión divino-humana. Entonces, una manera de atacar al cristianismo, a la Iglesia, es atacar a esta obra imperecedera de la Iglesia, cuál es la cristiandad. Entonces, se la trata mal, como una época atrasada, que no había técnica, que no había nada, que no había amor al hombre, que no había respeto, que todo era tiránico, etcétera, ¿no? Grandes autores de los últimos tiempos han exaltado. Hay una escritora francesa que merece todo el reconocimiento de la cultura, que se llama Regine Pernut, y yo cito mucho en mi libro. Ella ha escrito un libro que se llama La mujer en la Edad Media, la catedral en la Edad Media, qué sé yo, todo lo va recorriendo todo y hace toda una refutación absolutamente de esos inventos que se han hecho de una época cruel, oscura y terrible, ¿no? Por eso es una polémica contra la Iglesia. ¿Hubo separación de Iglesia y Estado en la Edad Media? O sea, en casos particulares. Hubo algunos enfrentamientos muy graves. Yo lo expliqué en esta colección de la nave y las tempestades cuando hablo de la Edad Media, y me refiero a dos temas medievales. Uno de los cátaros, que es una herejía que apareció sobre Francia, que se extendió bastante, y la otra, las peleas entre Iglesia y Estado. O sea, evidentemente hubo conflictos, no todo fue idílico en aquel tiempo, como hemos dicho ya, que había personas malas. También hubo conflictos entre hasta dónde llegaba el poder del Estado y la autoridad de la Iglesia. El hecho de que la Iglesia consagraba a los reyes le daba una cierta primacía, ¿no? Pero entonces a veces los reyes, para vengarse de eso, trataban de, por ejemplo, nombrar los obispos, y nació un conflicto entre Iglesia y Estado, podríamos decir, que se llama la lucha de las investiduras. Sería largo explicar por qué. Se investía al obispo del cargo de obispo, y se le daba también un feudo, que era la manera como en esa época entendían la organización social. Entonces, a veces se lo daba el rey, se lo daba eso como si el rey fuera el que determinase la jurisdicción de los obispos, el papa. Entonces había protesta, había líos entre las dos sociedades, digamos así. Llegaron a situaciones tensas a veces, pero poco a poco se fue estudiando, adelantando a los teólogos, sobre todo Hugo de Chartres y otros, hasta que Santo Tomás más o menos dio la solución de cómo debe haber distinción de Iglesia, es decir, son dos sociedades distintas. La Iglesia es una cosa, una sociedad sobrenatural, con elementos naturales, y el Estado, una sociedad enteramente natural. Son dos sociedades que representan lo que llamaban en aquel tiempo dos espadas, la espada espiritual y la espada temporal, que deben estar distintas pero no separadas, sino unidas, porque tienen al mismo súbdito, el cristiano, el súbdito del Estado, en una época católica como era aquella, y de la Iglesia. Entonces no pueden estar peleadas las dos sociedades madres del hombre concreto. Hay una superioridad de la Iglesia sobre el Estado, porque es una sociedad sobrenatural y el Estado es natural. Pero superioridad no quiere decir dominio, despotismo, como pudo haber en el Oriente. En Bizancio se hablaba, en este caso al revés, de reyes que eran como papas, ¿no? Se sobrepasaban de sus poderes. Bueno, esta lucha
Pero fue una lucha intelectual muy y práctica también, pero muy interesante porque se llegó a la concepción católica de la política, que es la unión de Iglesia y Estado, no como en el mundo musulmán, que hay una total imbricación, demasiado, es lo mismo casi la Iglesia y el Estado en el mundo musulmán. No, así no es. Son distintas pero unidas, no separadas. Esa es la tesis que quedó luego de una lucha larga, concreta, que aconteció justamente en la Edad Media. Las manifestaciones actuales de la cultura demuestran una sociedad enferma y atea, anticristiana. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a eso y qué debemos hacer para contrarrestarlo? Claro, sí, debería ser, o sea, uno nunca tiene que renunciar a la cristiandad. Eso es un punto importante, me parece. O sea, no hay que decir, estamos listos, ya todo se ha perdido, estamos en la poscristiandad, el poscristianismo casi, ya no se quiere hablar más de Dios, de Cristo, ni de nada. No, eso sería un consentir con el mal, con el mundo moderno. Tampoco hay que pensar ilusamente que con 2 presidentes santos, estilo San Luis, y 3 o 4 papas santos se va a arreglar este asunto, porque lleva 4 siglos de apostasía progresiva y creciente. Así que, pero nunca hay que renunciar por eso a que Cristo reine en la sociedad, porque Cristo ha dicho: mi reino está dentro de vosotros, o sea, quiere reinar en los individuos, es cierto, pero también ha dicho: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. O sea, que no le podemos retasear a Cristo su soberanía, también el orden temporal, que el Evangelio impregne el orden temporal. Como le dijo Juan Pablo II, abrir las puertas al Redentor, la de la cultura, de la política, del arte. Eso no podemos renunciar. Ahora, no lo podemos lograr de un día para otro. Pero piensen ustedes, cuando San Agustín escribía de Chimitate de ahí, estaba rodeado por los vándalos, estos terribles guerreros bárbaros, y ahí escribió en medio de qué podía esperar él de una cristiandad, y sin embargo escribió el libro de Chimitate de ahí, que sería el libro de cabecera de la cristiandad. Carlos Magno lo leía todos los días, el gran emperador lo leía todos los días, este libro de la cristiandad, un párrafo de Dios, le leían ese libro. Así que por eso digo, aunque no vivimos una realeza de Cristo, no podemos renunciar, al menos que crear pequeños bastiones en donde se cumpla esta realeza de Cristo, una familia cristiana, un colegio católico, realmente católico, no de nombre, etcétera, ¿no? Una institución así, pequeños bastiones dentro de una sociedad postcristiana, anticristiana. ¿Por qué se critica tanto la aparición de las indulgencias? Porque se lo considera como una especie de superstición. Esto apareció mucho después, esto aparece en la época de Lutero, en la época de la cristiandad no se cuestionaba para nada. La época de Lutero se mezcló con un tema económico, porque fue que el Papa quiso hacer la Basílica de San Pedro y para eso pidió ayuda, el que daba ayuda se le daban algunas indulgencias. Entonces pareció una cosa medio comercial, o sea, lo tomó así, no era el sentido, pero bueno, o el que las predicó no supo quizá explicar bien esta distinción, el que predicó las indulgencias en aquel tiempo y estalló. Pero eso es un problema muy posterior, aparece con Lutero prácticamente. ¿Qué diferencia existió entre los reinados de los reyes católicos de España con las monarquías posteriores, como por ejemplo los Borbones? Claro, sí, una diferencia muy sustancial, ¿no? Porque la monarquía española en buena parte vivía del espíritu medieval, ya había acabado la edad, dijimos, y pusimos esa época, como dije, un poco arbitraria, ¿no? De 1050 a 1350, los reyes católicos están en 1400 y pico, en la época de la conquista de América, en 1492 estaban gobernando ambos, Fernando e Isabel, y ya no era la media entonces. Sin embargo, se ha dicho, con razón me parece, que la Edad Media, que había muerto en el resto de Europa ya dando paso al Renacimiento, no murió en España, por lo menos los ideales medievales. Porque cuando hablaba de la Edad Media no quiere decir vestirse como los hombres de la Edad Media, eso es anecdótico, lo importante es el espíritu ¿no? de un cristianismo que impregne el orden temporal, y eso estaba en España claramente, era una cristiandad en España todavía de los reyes católicos. Pero ya la época del pase a los Borbones, ya también España y el resto ya pasa a una visión muy distinta, es una visión de poscristiandad, digamos, ya no se aceptan los ideales de la cristiandad, estas cosas que hemos expresado, queda algunos restos todavía de cristiandad, hasta hoy, pequeñísimos, ¿no? Pero en aquel tiempo un poco más, pero ya eran reyes
que algunos de ellos no se gobernaban tanto por las leyes divinas, sus padres eran más despóticos, fueron los que ocasionaron por culpa también la Revolución Francesa, no fueron responsables, pero sí por inoperancia, etcétera, dejaron que el movimiento de la Revolución anticristiana creciera fuertemente. En cambio, los reyes católicos supieron mantener bien la unidad de España en la catolicidad, y eso es la cristiandad, ¿no? ¿Se puede decir que había más santos o una sociedad más virtuosa que la de otras épocas? Lo segundo sí, lo primero no, es muy difícil saberlo, que no es cuestión de número tanto, ¿no? Más bien es una concepción de la vida, una Weltanschauung, como se lo llamaron, una cosmovisión. Eso es lo que importa, eso es lo que era muy superior a todas las otras épocas. Ahora también yo quisiera, esto olvidé decir, que uno podía tener una cristiandad moderna, es decir, puede imaginarse una cristiandad distinta a aquella en lo occidental. Como dije antes, ni el modo de vestir será el mismo, ni los edificios serán iguales, ni la caballería tendrá que ser restaurada con las imágenes que conocemos del caballero, no se trata de eso, pero las esencias se pueden reeditar, por ejemplo, en una época tecnificada como la de hoy. Podría imaginarse una cristiandad nueva, una nueva cristiandad en el mejor sentido de la palabra, eso sí. ¿Puede afirmarse que de la jerarquía de maestros y aprendices de los obreros nace la masonería? Sí, se ha dicho eso, es una interpretación, porque este gremio de los masón significa albañil en francés, tenían a veces secretos, pero secretos como tiene hoy todavía. Yo me acuerdo estando en Praga, me gustaba mucho, digo, me sigue gustando, pero no puedo tomar, me hace mal la cerveza. Bueno, cuando fui a Praga, fui a la mejor cervecería que había en Praga, a la cual venían los alemanes a tomar cerveza, que está cerquita de ahí la frontera. Y esas cervecerías, había dos, así, del 1500 era, tenía nada menos, empezó en 1500, tenía una fórmula secreta. Era una especie de lujo que se daba, que era secreto, no lo hacían por maldad, simplemente le daba un cierto tono misterioso, atractivo a esa cerveza que se hacía en Praga y que todavía no se conoce el secreto más que algunos iniciados o los dueños, qué sé yo, no sé, se comunicará de generación en generación. Pues algo así podía haber habido en los carpinteros, en los trabajadores de los trabajos de la escuadra, el compás y todo. Entonces a lo mejor habrían tomado eso y lo transportaron a otro tema que no tiene nada que ver con el secreto profesional, no sé cómo se llamaría, y lo pasaron a una concepción de la vida naturalista, antisobrenatural, que no tiene nada que ver con el concepto principal. Puede haber un origen fáctico, concreto, práctico, pero no doctrinario. ¿Podría dar algunos nombres de los renacentistas que pusieron el nombre de Edad Media a la época de la cristiandad y los que designaron despectivamente como arquitectura gótica a la arquitectura de la época? Exactamente, ahora no, sobre todo lo segundo. De los primeros, sí, Boccaccio, quizás, escritores así, ¿no? De ese estilo, literatos, no me sale ahora de golpe quién es, pero era un ambiente, en realidad no se puede decir que era fulano, ¿no? Era un ambiente, se sentían superioridad ellos porque querían volver y edificaban como los romanos. Entonces el arte gótico parecía un arte decadente y volvían a edificar esos edificios grandes, estilo grandilocuentes, antiguos, y no que fuera feo lo que hacían, era magnífico era, pero no era ya, era otro espíritu, una mentalidad más antropocéntrica. Cada vez el hombre medieval era teocéntrico, cristocéntrico, en cambio esto se va haciendo cada vez más. Aún Miguel Ángel, con lo grande que era, su estatuaria, por ejemplo, no es comparable con la estatuaria medieval, ya aparecen los músculos, el hombre, un poco empieza exaltación del hombre y la marginación de Dios. Todavía Miguel Ángel era bien católico, ¿no? Así lo podía hacer esto. Por ejemplo, el Dante es un florecer medieval, y podría haber, hay un renacimiento que es cristiano, que es continuación de la Edad Media, pero hay un renacimiento paganizante. Yo no, pero tengo muy mala memoria. No es tanto que se diga fulano y fulano, pero dijeron eso, era un ambiente, se decía en general, se lo miraba con cierta sorna toda esa época. ¿Qué repercusiones tuvo en el orden social la aparición de, si pueden llamarse contraposiciones, de las órdenes de Cluny y el Cister? Sí, el Cluny, que era una de las abadías más importantes del sur de Francia,
que tenía cerca de 3.000 monjes, era impresionante, y fundadora de abadías por todas partes, y que fue la que dirigía el camino a Santiago de Compostela. Todavía queda mucho pueblito que se llama Villa Franca del Bierzo, había como capellanes, ellos dirigían desde Cluny, que queda al sur de Francia, dirigían todo el camino a Santiago de Compostela, que es una de las rutas medievales de peregrinación medieval. Otra era Roma, otra era Jerusalén, tres grandes había. Ellos tenían esa Cluny, entonces pero ellos le daban mucha importancia al arte, y en cambio la Claraval era la otra, la de San Bernardo. ¿Cuál era la otra? Cluny, y la otra el Cister, en cambio insistía, y también San Bernardo también insistía mucho en una arquitectura despojada, desnuda, lo más desnuda posible casi, ¿no? Paredes, sagrario, alguna imagen, pero lo otro era muy trabajado, y veían en eso como una cosa un poco mundana. No sé si fue una discusión muy noble, ¿no? Digamos, las dos cosas son valederas, no creo que pero se hizo una especie de dialéctica, se miraba lo de Cluny como que riqueza, que había relación con una cierta riqueza, cierta pomposidad, que ellos querían ser más despojados, más o menos esa es la diferencia. En este campo artístico tiene otras diferencias en otros campos. Bueno, la última pregunta. ¿Usted cree que sería importante que cada uno de nosotros, jóvenes, tengamos una base filosófica y religiosa que vaya a la par de nuestros estudios, teniendo en cuenta la sociedad líquida en la que vivimos? Sí, muy claro, muy obvio que sí, ¿no? Evidentemente que se necesita esa formación que cubra las lagunas y los mares que deja la enseñanza universitaria, ¿no? Que no nos capacita para ser hombres y mujeres, ¿no? Completos, ¿no? No es un universo, no es una dirección hacia una unidad, una visión cósmica de la historia, de todo, sobre todo la historia. Me parece muy, por eso está bien este congreso, me parece también que insista en la historia, porque si no se entiende esto de la historia, por ejemplo, esto concreto que yo estoy tratando de explicar en los libros, esto de la cristiandad, por ejemplo, y lo que es la post-cristiandad, aún en este libro de cristiandad dedico el último capítulo a lo que vino después, grandes pasos, el luteranismo, la Revolución Francesa, la Revolución Soviética. Ustedes lo van a ver estos días, creo que hay esos temas en las exposiciones. Me parece tan importante esa concepción, conocimiento, y para poder ubicarse en lo que pasa hoy, para saber leer el diario, digamos, ¿no? Y no leerlo con ingenuidad o creyéndolo todo, y enuclear, ubicar la noticia que leo en esta gran visión que va del Génesis al Apocalipsis, una visión rápida, teológica de la historia que nos ha dado San Agustín, sobre todo, esta visión de las dos ciudades, la ciudad de Dios, el primado de Dios, que sería la Edad Media, y el primado del hombre, que es la ciudad del mundo, que es la que triunfa desde el fin de la Edad Media, paso a paso gigantesco, hasta llegar a hoy, camino al anticristo y al fin de la historia, y al triunfo de Cristo final, ¿no? Esa visión me parece que es fundamentalísima para complementar lo que se da en las universidades, ¿no? Y la filosofía y la teología es más arduo, pero hay que hacer un esfuerzo porque no lo recibimos dado. Hay que hacer un esfuerzo, juntarse con amigos, sobre todo porque solo también es muy difícil, bajo alguno que pueda guiar. Eso sí que es muy importante. Bueno, ahora tendremos 20 minutos de recreo. Para el que lo desee, están los libros del Padre Alfredo afuera, si lo quieren adquirir. También pueden tomar café y está abierto el kiosco del colegio. Así que en 20 minutos tendremos la segunda